Cordial saludo. El día de hoy, los señores José Manuel Forero Montaño, Diego Andrés Fuente González, Carlos Andrés Agüelo Gutiérrez, Iván Fernando Useche y el suscrito Jefferson Alexander Ramírez Quinchía, nos permitimos hablar sobre el ámbito de la validez de la norma penal, donde indicaremos por qué es espacial, qué es la territorialidad por extensión, qué es la extraterritorialidad y también hablaremos respecto a los principios, qué es la territorialidad absoluta, el principio de personalidad, el principio real y universal. Buenas tardes. Aplicación de la territorialidad en la ley penal colombiana. La ley penal se aplicará a toda persona que la infrinja en el territorio nacional, salvo a excepciones del derecho internacional. La conducta punible se considera realizada cuando a. Lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción. B. Lugar donde se debió realizarse la acción omitida. C. Lugar donde se produjo o debió producirse el resultado. Entonces encontramos una teoría mixta porque comprende tanto el lugar de la acción, teoría de la acción, como el resultado, teoría del resultado. Es importante referenciar unos postulados de la evidencia espacial. Encontramos postulado de la territorialidad, artículo 14 del Código Penal, que hace referencia a la ley penal se le debe aplicar a toda persona nacional o extranjera, residente o transeúnte que la infrinja en el territorio colombiano. El territorio colombiano comprende, uno, en una parte del espacio, artículo 101 Constitución Política de Colombia, no alude ni a embajadas ni a consulados. Dos, un conjunto de cosas que solo para efectos penales, por vía de ficción, el legislador considera como territorio. El artículo 15 del Código Penal, territorialidad por extensión, es importante referenciar las naves o aeronaves del Estado colombiano que se encuentran por fuera del territorio colombiano, naves o aeronaves de carácter privado, siempre y cuando se encuentren en alta mar. A lo largo del presente segmento vamos a resolver los interrogantes presentados en la presente diapositiva. Podemos afirmar que en el caso de la ley penal, el principio de territorialidad significa que el Estado colombiano podrá aplicar su derecho penal a las conductas ilícitas ocurridas dentro de los límites de su territorio y de sus extensiones, como en este caso, jurídicamente aceptadas por este principio de territorialidad por extensión, el cual podemos encontrar descrito como el artículo 15 del Código Penal colombiano modificado por la Ley 1121 del 2006. Teniendo como guía esta segunda diapositiva, donde podemos observar la definición jurídica de territorialidad por extensión, podemos entender que el Estado colombiano y su extensión de territorialidad en derecho llega, rige, es vinculante, es obligatorio hasta donde terminan las fronteras no solo terrestres, sino marítimas y del espacio aéreo, estableciendo que el interior de estas naves y de estas aeronaves se determinan como espacios territoriales flotantes, sobre los cuales el Estado ejerce su actuar, poder político-judicial y sus ocupantes están sometidos a la jurisdicción nacional. Para finalizar con nuestros interrogantes iniciales presentados en la primera diapositiva, es claro que si se presentan algunas excepciones en la aplicación de este principio, como son las conductas punibles inmersas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por Colombia mediante Ley 742 del 2002, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas a partir de su artículo 31, el Convenio de Chicago, que es de Aviación Civil Internacional, y el Convenio de Tokio, que hace parte del derecho internacional privado. La extraterritorialidad. La aplicación en el derecho internacional es un instrumento para el respeto de los derechos humanos y es teóricamente la posibilidad real de alcanzar niveles mínimos de justicia. En un principio de la jurisdicción universal se defienden las normas que hacen parte del derecho internacional humanitario y en Colombia, en el Código Penal señala en su artículo 2 que las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren consignados en la Constitución Política y en los tratados internacionales ratificados por Colombia harán parte integral de este código llamado bloque de constitucionalidad.
El sustento en Colombia de la extraterritorialidad, hablando legalmente, está amparado por dos razones. En primer lugar, porque su aplicación se hace imperativa la medida en que tratados y convenios internacionales son de aplicación por vía de llamado bloque de constitucionalidad. Y en segundo lugar, porque está estipulado en el artículo 16 del Código Penal en su numeral sexto, que de manera taxativa consagra su aplicación en el ámbito interno, siempre que se den las condiciones allí señaladas. Recordemos que nuestro país ha venido implementando en la Constitución los tratados o convenios internacionales a que se refieren delitos de trascendencia transnacional, como son el genocidio, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión, ya que se considera que determinados valores universales deben estar amparados. Por tal razón, el Estado colombiano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional mediante sentencia C-574 de 1992. Voy a exponer sobre los principios de territorialidad absoluta, pero para ahondar en este punto, primero debemos recordar el principio de territorialidad, fundamento esencial de la soberanía, de acuerdo con el cual cada Estado puede prescribir y aplicar normas dentro de su respectivo territorio, por ser este su natural ámbito espacial de validez. Entonces vamos a ahondar sobre el principio de territorialidad absoluta. Este hace énfasis en que las leyes de cada estado se aplican exclusivamente dentro de su propio territorio, a todas las personas que en él se encuentren, independientemente de su nacionalidad o la que ellos posean dentro del mismo. Entonces, de conformidad con lo cual la ley penal se impone a todos los habitantes del territorio y por todos los delitos cometidos dentro de la nación, sin hacer distinción de personas ni de bienes perjudicados, trátese de nacionales o extranjeros. Eso hace referencia a la territorialidad absoluta. Bueno, esta se justifica porque el Estado solo tiene interés de perseguir las conductas cometidas dentro de su territorio, ya que estas fueron objeto de investigación y juzgamiento por los demás estados, estableciendo así las fronteras de persecución penal en su determinado ámbito espacial. La sentencia C-1189 hace referencia a estos principios. El principio de personalidad o nacionalidad hace referencia a que el Estado puede asumir jurisdicción sobre sus propios ciudadanos, donde quiera que ellos se encuentren. Este principio tiene dos manifestaciones. El primero es el principio de personalidad activa, que habilita al Estado para dictar normas de conducta de obligatoria observancia para sus nacionales, así estén en el exterior. Y el de personalidad pasiva, que el Estado puede ejercer jurisdicción sobre personas, actos o cosas que lesionen los intereses de uno de sus nacionales en el territorio extranjero. El principio real o de protección, el Estado faculta a otros estados para ejercer jurisdicción sobre estas personas, actos o situaciones que, si bien se encuentran o se generan en el exterior, lesionan bienes jurídicos que son de importancia para su existencia y su soberanía, como la seguridad nacional, la salud pública, la fe pública, el régimen constitucional, entre otros. El principio universal atribuye a todos los estados del mundo la facultad de asumir competencias sobre quienes cometen ciertos delitos. Esos son los delitos aquellos que son especialmente condenados por la comunidad internacional, como son el genocidio, la tortura, el terrorismo, siempre y cuando estas personas se encuentren en su territorio nacional, aunque el hecho no haya sido cometido allí. Este principio se encuentra consagrado en varios convenios internacionales que vinculan a Colombia, y es por ello que opera cuando existe un tratado en ocasión al derecho internacional. Compañeros, con esto finaliza la exposición del grupo número 1, que era sobre el tema ámbito de validez de la norma penal. Agradecimientos al docente Dr. Juan Camilo, de Derecho Penal General, y compañeros del semestre. Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano.